Bien, y aquí estamos de nuevo en una edición más, la segunda de este verano, de la tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas, tertulia en la terraza. El tema de hoy, obviamente, no podía ser otro. Comentario a lo que están dando de sí esos inéditos e inesperados resultados de las elecciones generales en nuestro país. Lo vamos a analizar y a repasar y a recordar tanto a lo que ha pasado y está pasando a nivel general, como el vuelco que se ha registrado, el vuelco político en nuestra comunidad autónoma, y también en Valdepeñas, donde hace 4 años el Partido Socialista ganaba las elecciones generales y ahora ha sido el Partido Popular quien ha registrado un incremento de voto muy considerable. Las encuestas esta vez no han funcionado, claramente no han funcionado, y quizá el pronóstico más vilipendiado y más satirizado, el del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, del polémico José Félix Tezanos, pues ha sido el que más se ha aproximado, sin tampoco acertar, pero ha sido con creces el que más se ha aproximado. No ha habido suma de mayoría absoluta PP más Vox, y ahora mismo el único partido que tiene claras opciones, aunque no fáciles, para poder mantenerse en la Moncloa y en el gobierno, es el Partido Socialista y su bloque con Sumar. Vamos a presentar ya a la mesa de hoy Fernando Prieto Ruiz. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Bien? Bien. Y con estos días que parece que baja un poco las temperaturas, mejor. Aquí en la avenida de los Estudiantes, a pie de terraza del Europa, que todavía no lo habíamos comentado. Estamos en el restaurante Europa, frente al hospital, en esta avenida de los Estudiantes. Un clima fantástico, una temperatura bastante agradable, y dispuestos a compartir la próxima hora de actualidad y entretenimiento con todos ustedes. José Vicente García Castellanos, periodista, ¿qué tal? Pues muy bien, disfrutando de esta tarde fantástica, porque es verdad, al estar en verano y los calores que hemos pasado, esta temperatura se agradece. Y Ángel Luis Rivas Lado, nuestro profesor, a lo mejor ustedes, posiblemente los que son asiduos de la tertulia, dicen, bueno, ¿qué hace este hombre aquí? Tendría que estar de vacaciones. Yo quiero, la pregunta más trascendental quizá de la noche sea la que te voy a formular a continuación. ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo cuando se va de vacaciones a su pueblo, a Santiago de Compostela, 840 kilómetros, y recibe la notificación por estar empadronado en Valdepeñas de que tiene que venirse a hacer 840 kilómetros en mitad de las vacaciones por ser primer suplente del presidente? O sea, venir absolutamente para nada. Y habiendo votado por correo, además. No, bueno, yo sabía que pasaba esto porque me lo notificaron el día 30 de junio. De hecho, me llamaron por teléfono el día 30 y me entregaron la citación el día 1, el sábado. Bueno, pues ya está, es la obligación cívica que tenemos todos para cumplir. A mí se me sugirió por parte de mentes calenturientas que me buscase algún tipo de alegación. Yo no soy así. ¿Qué le vamos a hacer? Me gustaría a lo mejor ser un poquito más corruptible, pero soy como Robespierre, el incorruptible, y bueno, todo depende del precio, claro. Y aquí estoy, no pasa nada, no hay ningún tipo de problema. Estoy aquí unos cuantos días, vengo a esta tertulia, estoy con vosotros, y me voy otra vez en cuanto pueda, y ya está, a la fresca. Bien, pues nuestro agradecimiento, antes de entrar en materia, a Antonio Merlo Quintana, el popular Antonio, uno de los rostros más carismáticos de la hostelería de Valdepeñas, y también al copropietario del restaurante Europa, Juan Pablo Martínez Guzmán. Muchas gracias a ambos por alojarnos en esta magnífica terraza por 5º año consecutivo. Y entramos en materia. El Partido Socialista, con 12 diputados menos que el Partido Popular y 2 más que sus propios resultados en las elecciones de 2019, es quien tiene hoy por hoy opciones ciertas de poder formar mayoría. Todo dependerá nada más y nada menos que de Junts per Catalunya. Y otro de los datos reseñables es que Vox, el partido de Abascal, ha perdido más de 1/3 de su presencia parlamentaria, pasando de 52 diputados a 33, pierde 19, de todo lo cual culpa al Partido Popular y a su mensaje del voto útil. Abrimos tertulia, Fernando. Bueno, la verdad es que se están diciendo infinidad de cosas, infinidad de análisis, cada uno hace un análisis, yo creo que muy personal, pero yo creo que viendo el plano español y viendo el color español de la votación,
La deducción clara es que el PP ha ganado prácticamente en todas las comunidades autónomas, menos en las dos que están con mayor fuerza los nacionalistas, que es Cataluña y el País Vasco. Las dos islas, que gana por votos pero empata en diputados, y Extremadura, que gana por votos el PSOE pero se empata en diputados. Esto significa, si hacemos una analítica de lo que es la representatividad política, de que el PP ha ganado las elecciones prácticamente en todo el arco nacional. Y además ahí se representa con más facilidad y la gente lo puede entender mejor en el Senado por amplia mayoría. Fernando, eso significa que territorialmente... 300.000 votos. Sí, 300.000 votos. Sí, pero claro, si quieres también entramos en eso. Es decir, porque Castilla-La Mancha, para que hagamos una idea, el PP le saca al PSOE 50.000, solamente en Castilla-La Mancha. Claro, volvemos a lo de antes. Cataluña y el País Vasco es donde se frena, y algo en Madrid donde se frena esa diferencia. Pero es que la representatividad en España de los votos no va por volumen total de votos, porque no es circunscripción única. Totalmente. Entonces, pero luego entonces en votos es una de manera... contar, el barrimiento es el mapa está azul, Sí, pero la barrida en votos porcentualmente es escasa. claro, pero quiero decirte, pero que eso es una manera de leerlo sin querer ver que la representatividad es provincial y la representatividad se mide en provincia, no se mide por volumen de votos total, porque si no sería circunscripción Por ejemplo, única. en la provincia de Ciudad Real tenemos, creo que son 5.000 votos más para el Sí. PP, pero empatan escaños. Claro, porque te decís, en Castilla-La Mancha 50 y tantos mil votos más y se empatan escaños. Bueno, se sacan algunos más. Se saca, creo que 3 más, ¿no? Quiero recordar. 3 o 4 más. Y son 50.000 votos más. Si lo tengo por aquí. 444.000 sobre 389.000. 55.000 votos más, aproximadamente. Eso, bueno, pues si lo extrapolamos a todas las comunidades autónomas, es decir, la diferencia de votos puede ser mucha, puede ser poca, dependiendo de lo que comparemos, porque en Cataluña como hay más población, o en Madrid como hay más población, pero la representatividad puedo decir que es regional. Y hay que partir de la base de que el PP venía de una pérdida considerable de escaños y tiene 136 diputados. 47 más. Eso significa que ha ganado las elecciones, le demos la vuelta que le demos. ¿Qué ocurre? Que las expectativas mediáticas, y yo creo que del propio partido, evidentemente, pues han sido superiores a lo que realmente se ha sacado. Pero que se diga que no ha ganado las elecciones, creo que está bien. No, creo que nadie dice... No lo digo aquí, pero quiero decirte que a niveles de comentarios de políticos, no lo digo de tertulias, de políticos... Otra cosa es lo bien que lo estaba pensando y lo mal que le ha salido, Eso es una cuestión. porque le ha pasado como arrimadas en Cataluña. Eso es. Pero bueno, pero lo que es real es que se ha subido una cuantía importante, que las elecciones les ha ganado el PP y que bueno, vamos a ver cómo se cierra el tema. Porque te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando se dice que pacta el PP con Vox es un pacto algo temerario. Si pacta el PSOE con nacionalistas, con Bildu, con derechistas, porque a ver si ahora vamos a tener en cuenta que el PNV va a ser de izquierdas, que yo por si va a ser de izquierdas, que es una derecha bastante rancia. Vox no. Igual, o sea, yo lo he dicho aquí, o sea, no me escondo. Y que luego se diga de que en unas partes no se puede negociar y en otras, bueno, y que además es un pacto progresista, pues creo que es tratar de engañar. La realidad es que en España están pues, las fuerzas muy igualadas de un bloque y de otro, y que los independentistas, por desgracia, bajo mi punto de vista, conforme tenéis la ley electoral en España, pues van a ser los que van a tener la llave ahora y la han tenido mucho tiempo atrás. Y si el sistema electoral no cambia, la van a tener toda la vida. Porque la realidad nos lo está diciendo desde que hay elecciones en España. Y esa es la que hay. ¿Que lo va a tener el PSOE fácil? Yo no lo creo. A no ser que, bueno, que se dé todo como se está haciendo hasta ahora. Si te van pidiendo y vas cediendo, evidentemente tendrás todo. ¿Que eso tendrá una repercusión a nivel nacional? Claro que la tendrá. De todas formas, veremos lo que ocurre. Cepillarnos la tertulia en la primera atacada, ahora veremos qué es asumible y qué no es asumible por parte del PSOE. Ángel, José Vicente, ¿sorprendidos con lo que vimos la noche del domingo? Hombre, yo saqué y sigo manteniendo esas primeras impresiones, 3 conclusiones muy claras. Una, que los equipos demoscópicos y la gente que se dedica a hacer las encuestas ha metido la pata. Bueno, no sé dónde exactamente qué es lo que han valorado y cómo han preguntado. Hicieron el traje a medida de que les encargaba el trabajo. Bueno, pues las encuestas no han dado ni una. Segundo, que los españoles, o cierta parte de los españoles, le tienen más miedo a Abascal que a Oriol Junqueras, que mira que feo.
que a Otegi y que al señor Puigdemont, que también es muy extraño y también habría que mirárselo. Y tercero, creo que Feijóo cometió un error muy grave, desde mi punto de vista, y fue el no acudir al último debate. Entonces creo que a partir de ahí, más la última semana, que yo creo que a Feijóo, no sé quién le planeó la campaña, pero la última semana fue catastrófica. Eso sumado a la sensación de que se ganaba y a lo que te he dicho, que parece que aquí le tenemos más miedo a Abascal que a los independentistas y a los separatistas, pues son las tres conclusiones que saco. Es verdad lo que dice Fernando, el Partido Popular ha ganado las elecciones, muy bien, pero el Partido Popular hoy por hoy es el que lo tiene más difícil para poder gobernar. ¿Por qué los pactos con Vox no se ven o no se toleran de la misma manera que los pactos con Bildu, que se ha puesto hoy en todos los informativos? Lo hemos visto, lo hemos escuchado, se ha puesto a disposición del PSOE para gobernar. Ahora lo que empieza es algo que también preocupa, el mercadeo. Ahora empieza el mercadeo. Vamos a ver qué eres capaz de darme, qué te doy, qué cambiamos, qué tal. ¿Mercadeo o chantaje? Las dos cosas, un poquito de las dos cosas. Pero el chantaje es siempre y cuando uno ceda lo que le piden. Si no ceda claro, lo que le piden, no hay chantaje. Claro, es que según dice Esquerra, Junts y toda esta gente, en Cataluña ahora mismo se está muchísimo mejor que en la época de Mariano Rajoy. Claro, por supuesto, si están cediendo en todo lo que piden. Y si le siguen dando más todavía. Y además Rufián dijo en una de las entrevistas, cuando precisamente hemos echado en falta más entrevistas y más debate, dijo claramente que pidieron que se liberara a la gente, que se encarcelara y cedieron. Pues sí que más claro agua. Pero eso no importa, lo de Abascal sí. Ángel Luis Rivas, sí. Amnistía y autodeterminación y referéndum, o vamos a elecciones en diciembre. Vamos a ver. ¿Qué es preferible? Elecciones. El problema es que van a ser en Navidades. Y ojo, que yo no lo digo porque a mí me escandalice muchísimo la cuestión de la amnistía y la autodeterminación. Al final, todo eso me tiene bastante sin cuidado. Es el problema de 4 matados y lo que estén dispuestos a ofrecerles. Porque yo, este tipo de discursos así, carpetobetónicos de la patria por delante de todo, de la unidad nacional y todo esto, por supuesto es una cuestión constitucional. Me he traído la Constitución para leer una cuestión, si cabe, si al lugar. Con relación a quién gana las elecciones, he escrito, lo que pasa es que cuando se emita esta tertulia ya será muy viejo. Hay una cosa que se me ha publicado en valdepenasdigital.com. Por cierto, con muchas entradas. ¿Ah, sí? Bastantes entradas. No lo sé. Pues ahí planteo, entre otras cosas, una triple perspectiva, la perspectiva democrático-representativa, la ideológica y la política. La democrático-representativa, pues sencillamente hay un partido que gana las elecciones relativamente y que podría obtener apoyos de otro, pero aún así no daría para una mayoría absoluta para gobernar suficientemente. Hay otro partido que le pasa lo mismo y tampoco podría gobernar. De manera que lo que se puede llamar un bloque de izquierdas, PSOE-Sumar, y un bloque de derechas, PP-Vox, ninguno de esos dos bloques les llega y quedan pendientes, efectivamente, lo que les pidan, lo que negocien, lo que mercadeen, lo que chantajeen los nacionalistas catalanes y vascos. Hay que tener en cuenta, los nacionalistas catalanes, unos son, podríamos decir, de extrema izquierda, herederos evidentemente de los marxistas-leninistas de ETA, otros son bastante de derechas, o sea, sabino-aranistas, tradicionalistas de lo más terrible, y en Cataluña pues lo mismo, porque Junts son Convergencia y Unió, la traducción de Convergencia, muy de derechas, altísima burguesía catalana, y los otros pues son Esquerra Republicana de Cataluña, como el propio nombre dice, Izquierda Republicana de Cataluña. Con lo cual, al final, efectivamente, se está diciendo, yo creo que es erróneo, la gobernabilidad de España está pendiente de los nacionalistas. No es verdad, la gobernabilidad no. El gobierno sí, la gobernabilidad no. Porque la gobernabilidad es algo tan sencillo como coger la Constitución, hablar con el jefe de Estado a título de rey y gestionar la cuestión. Feijóo hablaba de la lista más votada.
no tiene por qué ser la lista más votada, puede ser la segunda lista más votada, y si queréis os planteo la hipótesis. La primera lista más votada, el PSOE se abstiene y puede gobernar de aquella manera, pero puede gobernar, puede formar gobierno, el PP sin Vox. Esto resultará atractivo a mucha gente. Esto pasa en otros países del continente. Es que al final es una trivialidad. Y esto fue lo que pasó en 2016. Al final va a depender de la autoridad del jefe de Estado a título de rey, Felipe VI. Al final va a depender de él y de sus consultas previas, en buena medida, y de negociaciones previas que puedan hacer PSOE y PP. Y aquí viene la hipótesis potente. Si se abstiene el PSOE, perdón, si se abstiene el PP, podría formar gobierno el PSOE sin sumar, y esto le resultaría atractivo a mucha gente también. Yo lo veo bastante complicado por los pactos tácitos a priori entre Yolanda y Pedro, que así se trataron en el famoso debate A3 en el que no estuvo Feijóo. Eran Feijóo y el señor Abascal, pero por otro lado eran Pedro y Yolanda. ¿Verdad que sí, Pedro? Claro que sí, Yolanda. Y todas estas cositas, ¿no? De manera que gobernabilidad no está bloqueada. Esto que se habla del bloqueo solo es cuestión de que el PSOE y el PP se pongan a negociar. No lo van a hacer, claro. No lo van a hacer. Van a ir a consultar, a evacuar consultas con el jefe de Estado a título de rey. Insisto mucho en esto, porque ya he oído en alguna otra tertulia de la tele y cosas así, que hay gente que insiste mucho en decir jefe de Estado y hay gente que insiste mucho en decir el rey. La gente de Vox, por ejemplo, insiste en que es el rey, la gente pues más de Sumar insiste en que es el jefe del Estado, y obviamente lo que pasa es que es las dos cosas, el jefe de Estado a título de rey, no tiene más. Cosas que se quedan un poco, se diluyen de la atención general, que han sido poco comentadas y que desde mi humilde punto de vista no son cuestiones menores. Es lo que ha pasado con las fuerzas políticas del País Vasco y de Cataluña. No se ha comentado, o desde mi punto de vista se ha comentado muy poco, que Esquerra Republicana de Cataluña ha perdido prácticamente la mitad de sus escaños. En el 2019 obtuvo 13, que ya son escaños, y se ha quedado con 7. Pero es que Junts per Cat, la antigua Convergencia, no se beneficia en absoluto porque están en las antípodas ideológicas. También pierde un diputado y pasa de 7 a 6. Evidentemente el beneficiario no puede haber ido a otros sitios esos votos que no sea al PSC. Decimos también el PNV pierde 1, pero EH Bildu gana 1. Por ahí nada que objetar, ha habido un trasvase y se quedan como están. Por ahí yo creo que es por donde pueden apretar, porque si hay algo que le ha reventado al PNV es que Bildu sacara más escaños que ellos. Ese sí que es un problema y gordo. Pero porque entra Navarra, ¿no? Sí, el de Bildu es navarro, no es vasco, es navarro. Sí, por lo que tú quieras, pero Bildu tiene 7 sí. Y el PNV 6. Sí, y dentro de nada hay elecciones en el País Vasco. Entonces, también. Yo es que creo que en Cataluña el PSOE lo ha hecho francamente bien. Vox lo ha hecho francamente mal. Y en Cataluña fundamentalmente han metido el miedo de Vox porque ha hecho unas declaraciones anticatalanas, claramente, y entonces el voto se ha desviado. Vox, se ponga como se ponga, en Cataluña y el País Vasco no tiene absolutamente nada que hacer. No, sí, yo no digo que vaya a tener o no, pero por la naturaleza no, de este partido. Por el miedo que se ha metido allí con respecto a Vox, de si se gana a nivel nacional, de aplicar el nuevo 155, eso ha hecho de que se concentre mucho el voto para restar esa posibilidad. Es decir, que, claro, efectivamente, diciendo, es que eso fue una frase absolutamente rotunda. Es que fue algo. Una frase absolutamente rotunda que dice: si hay un gobierno de España en el que estemos nosotros, en Cataluña se va a tensionar más. Claro, pero si eso es. Si ya lo estás diciendo tú. Eso ya es regalarle gran parte de votos a otra fuerza política. Eso es algo. Tú. No podemos ganar porque Cataluña se nos desmanda. Es algo. En cualquier caso. Eso tiene mucho que ver con la pérdida de votos de Vox, que todo el mundo se hace eco de han perdido tantos escaños. Yo es que realmente no creo que hayan perdido escaños. Es que lo que tenían eran prestados. Muchos, sí. No. Lo tenían prestados. El Partido Popular ha reabsorbido a su propio electorado de antes. Eso es. Igual que también pensaban, ¿qué ha pasado con los votos de Ciudadanos? ¿A dónde han ido los votos de Ciudadanos? Todo el mundo se creía que iba a haber
que iba a haber un trasvase importante de votos de Ciudadanos al Partido Popular y no ha sido así. Igual que pienso que en la vida van a tener Vox 50 diputados, nunca más se va a ver eso. No, de hecho hay una... Tenían muchísimos prestados De y todas en formas, cuanto se ha moderado de aquí las ta- posturas, ahí lo tienes. De aquí también se puede Sumar sacar tampoco, un análisis No, también. Sumar tampoco. Aquí Lo se de puede Sumar sacar es un análisis curioso, tanto para Sumar como para Vox. En las comunidades autónomas donde se ha hecho pacto, que decían, ¿le va a perjudicar el pacto al PP? No. En todas las comunidades autónomas donde se ha hecho pacto, el PP ha ganado. Quien ha bajado considerablemente ha sido Vox. Pero el PP en Valencia ha ganado el PP. En Castilla y León ha arrasado el PP. Quien ha perdido ahí gran parte de representatividad es Vox. O sea que si lo tiene que hacer de verdad de mirar es Vox, evidentemente. Y Sumar le ocurre lo mismo. Lo que pasa es que a nivel nacional, siempre en los análisis, no entra Sumar, porque parece que es la niña bonita de la izquierda. Parece ser, y casi nadie entra en el tema, pero ha perdido mucho poder, muchísimo poder. Y se lo van a hacer pagar dentro de poco. Y tiene ya la guerra interna en el centro, porque no ha pasado 24 horas en el centro de ese partido, porque no ha pasado 24 horas cuando ya empiezan voces discordantes a tirar de esa cuerda. Si tiene Es que decir, salir todavía, tiene que salir. Es decir, la que voz yo de no Irene veo- Montero, la voz de Pablo Iglesias Claro. y la voz de Belarra y la voz de Yo la no veo gente. tan claro- Ya ha salido, ya ha salido. Ya ha No, salido. no, ya sí, salido, eso ya salido. Ya ha salido. No van a tardar en salir Iglesia los ya ha demás. salido. Belarra ya... La primera Yone vez, Belarra sale a hablar delante de una cámara al mismo momento en que se filtra que Sumar y PSOE están empezando a repartirse ya ministerios. Y obviamente se ve que están empezando a repartirse ministerios, tú qué quieres, yo qué quiero, yo te doy, no sé qué, no sé cuánto, y Yone Belarra se queda fuera. ¿Y qué hace? A la media hora pone una cámara delante y empieza a decir, son un fracaso, nosotros lo hacíamos mejor solas, el feminismo por aquí, el feminismo Hemos por allá, perdido 7, esto, lo otro, hemos además, perdido 300.000 hemos perdido- votos. Claro, entonces pues ha sido un fracaso y a ver qué La hacemos cuestión ahora, es, no sé qué, no sé cuánto. ¿hubieran dejado de perderlos sin Yolanda Díaz? Yo O sea, creo que sí. abanderando la opción Podemos, Unidas Podemos. Yo creo que habrían perdido mucho pues porque quedaron perfectamente identificados con ciertas leyes muy fracasadas. Yo creo que el PSOE le ha dado demasiado juego a Yolanda y a Sumar, cuando el PSOE a lo mejor lo que tenía que haber hecho es tratar de haberlo absorbido. Le había ido bastante mejor. Si suma, si el PSOE suma los votos Si después de de todo el Sumar, espectáculo que han dado a lo largo de estos últimos años, donde la mitad del gobierno decía una cosa y atacaba a la otra Claro. mitad del gobierno, se pretenden hacer eso que tú dices, ahí acaban a tiros. no, te digo absorber, Acaban a tiros, pero a mí lo que me sorprende de verdad, insisto, el silencio de Irene Montero y Pablo Iglesias, que no ha dicho nada en toda la No, campaña. esta mañana, en el día que... Un en silencio. lo que pasa es que no le han dado cobertura, pero callar No, ya se En el día que grabamos este programa, esta mañana ya ha salido. Ya ha salido, claro. A pedir cuentas. Irene Montero no, porque Irene Montero no. Pablo Iglesias. Irene Montero no va a salir nunca más, me parece. Bueno, Si lo quiere pedir perdón por la ley. Yo creo que Irene Montero. Ahí nadie pide perdón por la ley. Irene Montero no va. Lo decíamos, se va para Europa. bueno, ya los ciudadanos ya han tenido la oportunidad de cobrarse esa, vamos a decirlo suavemente, equivocación, error. Si no lo han hecho, a lo mejor no es que la ley fuese acertada, sino que no lo han tomado sencillamente en cuenta. Los 1000 y pico reducciones de condena. Yo creo que simplificamos los análisis. Es decir, es que, vamos a ver. Si eso le hubiera ocurrido al Partido Popular, lo crucifican vivo. No, pero es que Lo yo creo que el crucifican análisis, vivo, vamos. y de todas formas yo creo que el análisis tiene que ser más profundo y de diferente manera. Vamos a ver. El PSOE es cierto que ha sumado 2. 40 y tantos, el 46 creo que es, o 43, 47 el PP. El resto de fuerzas, casi todas han bajado. Pero es que el PP venía de muy abajo, ¿eh? Casi todas han bajado. Es decir, las elecciones yo creo que sí se ha pasado por las leyes. Sí se ha pasado factura. Porque claro, el PSOE hay que Pero al PSOE recordar. le ha pasado muy poca factura. Nada. Pero el PSOE Porque tiene. es que suma Pero- el ley de la ley de, Sí, pero- de solo sí, a los pactos. Julián, es que hablamos como si el PSOE hubiese ganado las elecciones, porque tiene capacidad de gobernar si reúne a todo el arco parlamentario. Pero lo esperado es que se quedase como estaba el PP. Pero eso según las Con encuestas. 90. Pero vamos a ver, no podemos basar las cuestiones sobre una estadística, sin realidad. Es que estamos basando todo sobre Habría una, poderosas razones. sobre una encuesta. Pero las encuestas, tú sabes que hay 3 tipos de mentiras: mentira piadosa, mentira y estadística. Es decir, que esto entra dentro de la posibilidad. La realidad del votante es la que ha dicho. La realidad del votante es la que ha dicho. Y lo que ha dicho es los escaños como están repartidos. 122 tampoco es para que eso pegue un grito de alegría Pero, como cuando saltó. Insisto, podría haber retrocedido hasta los 90. Claro, y hasta los 80, como retrocedió el PP. Pero quiero decir, pero Pues- eso. pues mira, ya tienes claro, un pero eso precedente. pero eso es una cuestión, es decir, comparado con lo que decían las encuestas. Pero la realidad es que 122 escaños no es para ir a cohetes.
porque necesita todo el arco parlamentario, Y ojo, todo. El PSOE está en el mal peor. Sí. O sea, en el mal menor, perdón. El mal menor, está pero en el mal menor, y no es una victoria, pero no es una terrible catástrofe, pero es verdad que tiene que presentarse ante la ciudadanía española como el partido que necesita para gobernar todo el arco parlamentario y particularmente negociar, como, dicho sea de paso, negociar con un sujeto que está en busca y captura, a negociar con el cual han mandado a Jaume Asens, una de las manos derechas de Yolanda Díaz. Es decir, Pedro Sánchez ahí está haciendo una jugada buenísima. Pedro Sánchez hace una jugada buenísima. Empezar vosotros. La jugada es muy buena de Pedro Sánchez. Yolanda, mándame a tu amigo a Puigdemont y que negocie él, ¿vale? Y si sale bien o si sale mal... Posiblemente haya sido una decisión recíproca. Oye, vamos a mandar a Jaume Asens de avanzadilla. Vamos, eso es porque la otra vez lo hizo también Pablo Iglesias, el que hizo las primeras reuniones y el primer pacto con Esquerra Republicana. No siempre va a salir igual porque los actores son distintos y posiblemente la situación también sea distinta. Vuelvo a reiterar, todo el arco, pero es que luego también se obvia muchas veces de lo que se va a encontrar el gobierno que entre, y si entra el PSOE. Es decir, Senado en contra, la mayoría del gobierno territorial en contra, y casi todas las capitales importantes en contra. Eso gobernarlo es complicadísimo, ¿eh? Complicadísimo. Hay una cuestión que también se nos escapa mucho y es la memoria flaca que a veces tenemos. Hemos tenido gobierno de Pedro Sánchez con mayoría del PP en el Senado. Sí, pero no territorial. Mayoría del PP en el Senado. Pero pasa una cosa. Hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas tienen casi el 80% transferido de lo que es toda la gobernabilidad. Es decir, que hay muchas cuestiones que dentro del gobierno nacional tiene poco que rascar en las comunidades autónomas, por no decir... Pero al final el presupuesto es como decía aquel, tú mira el presupuesto, sí. Y al final el presupuesto es del Ministerio de Economía. Sí. O sea que... sí, pero que hay poco donde rascar. Es decir, tú el presupuesto puedes desviar ante unas cuestiones que sean de libre designación, pero lo que te dice la ley te lo dice. Y eso está claro. Es decir, si tú tienes que darle a cada ayuntamiento, por ponerte un ejemplo, 700 euros por habitante, tienes que darle 700 euros. A otro le podrás, si te lo dice la ley, te lo dice. Sí, bueno, pero con apelar a urgencias y necesidades, ya está. No vamos por las ramas, caballeros, no vamos por las ramas en el sentido de que, por concretar el tema Senado, la Cámara Baja aprueba una ley, va a convalidarle el Senado. El Senado no la convalida porque tiene una mayoría opuesta, regresa al Congreso y el Congreso la ratifica. Así funciona. El Senado vale para poco, por no decir casi para nada. Es ganar tiempo. Ganar tiempo, perder tiempo. O perderlo. Pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos sí tienen poder. Antes de ir al descanso, y porque ya llevamos la primera media hora hecha, referéndum vinculante, amnistía a los fugados, ¿es un precio asumible o del todo inasumible? Si se tiene vergüenza, en ningún caso. Quiero decir, si es viable. Si es viable que algo así pueda suceder. Si se tiene vergüenza... Porque habría que cambiar la Constitución. Claro, es un tema que sin el PP no lo pueden hacer. Claro. Eso ya está claro. Falta también una cosa, falta la opinión de ciertos dirigentes del PSOE que se han hinchado a decir todo lo contrario a lo que ahora se intenta hacer. Llámese Paje, llámese Fernández Vara, llámese... Más la llamada vieja guardia. No creo, sinceramente, que se atrevan a tanto. No lo creo. La amnistía es perfectamente viable. Eso sí es viable, pero primero tiene que haber una condena. ¿Y una consulta no vinculante? Vamos a ver. Que eso sí lo contempla la Constitución. Eso sí lo podría hacer. El artículo creo que es el 92. Lo podría hacer perfectamente. El referéndum no puede ser. El referéndum no puede ser. Esta mañana, me parece que fue esta misma mañana, escuché a alguien de Sumar diciendo que los referéndums estaban contemplados por la Constitución, pero no en el sentido de un referéndum acerca de la posibilidad de secesionar una de las comunidades autónomas del Estado español. Porque yo creo que hay gente que no sé cómo leen la Constitución, sinceramente. Es decir, la leen como les parece bien en cada momento. El referéndum vinculante con resultado de secesión, de independización, de separación de una comunidad autónoma con respecto al resto del Estado español, no es posible. La cuestión de la amnistía, sí. A partir de ahí,
cualquier movimiento que se haga en dirección a intentar que se pueda convocar un referéndum para la cuestión de la sedición, de la separación, de la independización, tiene que pasar por una reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución es imposible hoy por hoy. Por cierto, ahora en el descanso lo vamos a consultar si hace falta 2/5 o 3/5 o 2/3. Era el No, 92, déjalo para ¿no? después. 3/5 o 2/3. Da lo mismo, falta... Una mayoría cualificada No, que cualificada sería imposible sin el Partido Popular. Con plena seguridad tiene que participar el Partido Popular. No me acuerdo ahora si son 2/5 o 2/3. Es decir, no hay votos suficientes, no hay mayoría cualificada para cambiar la Constitución. Y es lógico, ¿no? Por cierta... Así es que yo creo que al PSOE tampoco le interesa cambiar la Constitución para eso. En el 92 no. Pasa una cuestión, es que muchas veces manejamos el Última PSOE y otra vez... intervención y vamos a descanso. Sí, yo es que creo que ahora mismo el gobierno está demasiado... Yo por lo menos lo he comentado muchas veces. Está demasiado personalizado. El PSOE no piensa como piensa Pedro Sánchez en muchos aspectos. Y ese es el gran problema que se tiene ahora mismo en España. Porque el PSOE está arrastrado por su cabeza, que es Pedro Sánchez, pero gran parte del mismo PSOE, no piensa como piensa Pedro Sánchez. Un ejemplo mínimo. Yo no soy Pedro Sánchez. Eso se ha oído en Valdepeñas, en un pleno. Sí, total. no. Bueno, tenía su contexto. Y comentarios, tenía su contexto. pero- y comentarios al final- más gordos. Sí, pero esto está grabado con las cámaras. Sí, pero yo otro, no soy Pedro Sánchez. pero otro, señor con cámaras, Alberto otro Parrilla. también con Yo no soy cámaras Pedro también se dijo, por la culpa de Pedro Sánchez ha lastrado a muchos alcaldes, buenas personas y presidentes de comunidades autónomas. Exactamente. en las cámaras. Bien. Es decir, que eso sí es hoy. Vamos a ese paréntesis intermedio para visitar empresas y a vuelta de publicidad analizaremos qué es lo que ha pasado en Valdepeñas, porque también ha habido vuelco político. Puede que no sea representativo o no sea influyente el comentar, bueno, que no, el ayuntamiento no hay ningún tipo de cambio, se vota a nivel general, a nivel nacional. Pero no es menos cierto que hace 4 años el Partido Socialista ganó las elecciones generales en Valdepeñas y el Partido Popular las perdió, fue la segunda fuerza política, y que el Partido Popular ha experimentado un incremento elevadísimo. Ha pasado de un 25% de votos en 2019, en noviembre de 2019, a casi un 41% este pasado domingo. Y volvemos a la misma lectura que a nivel general. ¿A costa de quién? De Vox, que ha perdido un 6% de su electorado en Valdepeñas en general. No se vayan, volvemos en unos minutos. Reanudamos esta tertulia de actualidad en la terraza. En esta ocasión, como ustedes ya creo que van percibiendo por este paisaje urbano que ven detrás de nosotros, es la terraza del restaurante Europa, regentado por Antonio Merlo y por Juan Pablo Martínez Guzmán, que por 5º año nos acogen para hacer esta tertulia de finales del mes de julio. Hemos estado hablando de elecciones generales, del panorama que se le presenta a nuestro país. Ahora hablaremos de qué es lo que ha pasado, haremos el análisis en los ámbitos regional y local, donde ha habido vuelco electoral clarísimo. Pero antes de reanudar me van a permitir, que es un pensamiento que me ha venido durante este intermedio que acabamos de pasar, y es la felicitación de este programa, de la tertulia de actualidad, a Manuel Martínez López Alcorocho, que es el nuevo delegado provincial de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha. Un nombramiento que se ha conocido esta misma tarde. Ustedes ven el programa en jueves, siempre se lo abierto, y nosotros estamos en martes a las hora, que estoy con el crono, 9:15. Hay otras novedades de personas que han estado en puestos de responsabilidad municipal y provincial en la última legislatura y que se han incorporado al staff del nuevo gobierno de Castilla-La Mancha. Así que Manolo Martínez López Alcorocho pasa de ser vicepresidente durante varias legislaturas, no sé si 2 o 3, vicepresidente de la Diputación en la cartera, en el área de obras y urbanismo, y pasa a desempeñar un área muy análoga, fomento, en el gobierno de Castilla-La Mancha, representando en la provincia de Ciudad Real. Dicho lo cual, vamos a repasar, si os parece, lo que dieron de sí las elecciones generales del pasado domingo a nivel local. Hacía 4 años, y con una diferencia muy leve, el Partido Socialista, con algo menos de 5.000 votos, ganaba las elecciones a nivel local en Valdepeñas, las generales.
el Partido Popular se quedaba a distancia con solo un 25% y sí que tenía un resultado amplio, potente, Vox, que casi empataba con el PP, 3.000 y pico cada una de estas formaciones. Lo que han deparado las urnas el pasado domingo es que el Partido Popular se ha disparado de un 25% a un 45% de los votos, con 6.600 votos, sacándole 1.000 al Partido Socialista, que le sacó 2.000 en las municipales de mayo pasado. Y, en tercer lugar, Vox pierde, pasa de un 21% que tuvo hace 4 años a solo un 15%. La cuarta fuerza en liza, Sumar, si tenemos que entender cómo Sumar lo que antes era Izquierda Unida más Podemos, pues se queda con muy poca oscilación, aunque tampoco es desdeñable, de 1.500 votos en 2019 a 1.200, creo que son 1.119 los que ha conseguido en estos últimos comicios generales. Hay que sacar alguna conclusión, compañeros de mesa, de estos resultados generales para lo que es el escenario puramente local. Bueno, pues que lo que hace es seguir la tendencia de las municipales y las autonómicas, particularmente las municipales, lo que es lo que más nos interesa. En las municipales el Partido Socialista perdió la mayoría absoluta por una subida muy notable del PP y una pequeña subida, bueno, en porcentaje bastante, un 50%, ¿no?, de Vox. Y ahora, pues de alguna manera viene a repetirse la situación. Lo que sucede claramente es que es una tendencia que lleva un mes y pico consolidándose y que yo creo que marca un camino tanto para el PP, un camino de consolidación, como para el PSOE, un camino de advertencia. La advertencia, es decir, la gente en Valdepeñas, un cierto porcentaje, pues le está dando la espalda al gobierno del PSOE. Tampoco es que el PP haya arrasado absolutamente en Valdepeñas, pero ha sacado unos resultados muy buenos. Con respecto a Vox, pues Vox, de nuevo, yo tengo que insistir en que igual que en las municipales se votó en clave estatal, aquí también se ha votado en clave estatal con respecto a Vox. Vox en las elecciones generales perdió 19 escaños, y eso, extrapolándolo al Ayuntamiento de Valdepeñas... 800 votos menos. 800 votos menos. Bueno, al Ayuntamiento de Valdepeñas no, a las elecciones generales, en Valdepeñas, prefiero eso, claro, a las elecciones generales en Valdepeñas. Clarísimamente marca una tendencia de caída en picado no, pero caída que puede llegar a ser en picado en próximas consultas electorales, y yo creo que es que Vox está utilizando un lenguaje y un discurso y unas temáticas y unas ideas de fondo que están asustando a mucha gente más bien moderada, que puede oscilar entre un momento, sobre todo en las municipales, en un ámbito municipal, que puede oscilar entre hoy voto al PSOE por la razón que sea y mañana voto al PP por la razón que sea. Pero en todo caso lo que no voy a hacer es votar a Vox. Y entonces pues termina la simple posibilidad de que haya vínculos estatales entre PP y Vox, asusta a mucha gente, para bien o para mal. Es decir, yo aquí no me voy a meter si la gente tiene razón o deja de tener razón, pero el hecho objetivo es eso, que Vox está empezando a asustar a mucha gente por ciertas cosas que dice y ciertas cosas que hacen sus representantes en el plano estatal. En el plano municipal son un poquito más moderados, pero bueno, tiran de argumentario y yo creo que asustan al voto moderado. El voto moderado que, por ejemplo, en las estatales era el voto que procedía fundamentalmente de Ciudadanos y que tenía toda la pinta de que se iba a ir a PP, pero que no. Por ejemplo, en Cataluña se fue al PSC, al Partido Socialista de Cataluña, y en Valdepeñas pues lo mismo. La pregunta es, o la cuestión es, si el votante medio de Valdepeñas a la hora de ir a votar el domingo pensaba en un 100% en clave nacional. Sí, pero yo creo que sí. Yo creo que además Valdepeñas ha demostrado a lo largo de otras elecciones que se ha votado de manera diferente dependiendo del tipo de elección que se ponía en cuestión. Es que no cabía pensar de otra manera, es decir, ¿vas a votar a generales pensando en las municipales?
Obviamente no, vas a votar porque lo que quieres es que salga por tu circunscripción, lo que quieres es que salga el partido por el que votas. Y entonces pues aquí había mucha gente que quería que saliese Feijóo. Claro. ¿Y dónde votas? Pues en tu colegio electoral, en tu barrio. Pero claro, obviamente Lo sí. que está claro es que el Partido Popular de Valdepeñas se ha visto muy beneficiado por lo que es la situación actual. Obviamente Feijóo no es casado y la situación pues se ha notado a la hora de los votos, porque cuando las cosas le van mal a un partido político a nivel nacional, pues se notan en las municipales, se notan, está claro. ¿Dónde han ido los votos de Ciudadanos aquí en Valdepeñas? Que no eran muchos, pero algunos había. Pues en este caso yo creo que sí se han ido al Partido Popular en la inmensa mayoría. Y el PSOE pues ha aguantado lo que ha podido, yo creo que mejor de lo que se podía esperar. Era 1 millar de votos los que tenía Ciudadanos. Que era y un concejal que se dio por desaparecido al último de la legislatura pasada. No, ya al inicio. Una cosa de verdad. Aquí si extrapolamos volumen de votos, el PP se ha comido los votos de Ciudadanos y los votos que ha perdido Vox. Se ha comido los dos. Que es lo que ha subido. Que tenía prestados Vox, tenía vuelvo a prestados. insistir. Efectivamente. Yo de todas formas... Bueno, porque no. De todas formas hay una cuestión clara. Muchas veces dice que tiene prestado o no tiene prestado. Yo creo que cada vez la gente piensa más en clave de cómo le va a ir a él como persona. Y ve los que encabezan los partidos o los que están representando los partidos y así eligen. Yo creo que cada vez hay menos afinidad fiel, por así decirlo, desde que naces hasta que mueres, a un partido, cada vez hay menos. Y es porque, bueno, las situaciones, tanto sociales como políticas, como económicas, son muy variables y cada uno va en un momento determinado en función de lo que a cada uno le interesa. Porque podemos ver muchas familias en cualquier arco de cualquier pueblo de que votan distintos hijos a padres. Y es lógico, porque el pensamiento es distinto, la forma de vivir es distinta y las necesidades son distintas. Pues lo mismo que eso es el tema de voto. Es decir, ahora mismo yo creo que ya no hay tantos votos fieles como había antes. No. Y va viendo cómo es la tendencia. Pero que no haya votos fieles no significa que sean votos prestados. No, claro, por eso es decir que no el son... votante vota al partido Vota lo que le parece claro, bien. en cada momento. Y ya está. Pero se deja influenciar por la situación. Claro, Claro, Se deja llevar por la ola. Pero eso, pues claro, pues mira, pero eso es obvio y evidente, claro. Mira, te leo tanto Tezanos y tanta... Decía hoy Tezanos por la mañana, en una entrevista en Radio Nacional de España. Se le escapó. Fue un lapsus lingüe. Pero al final dijo lo que realmente, en el fondo de su inconsciente quería decir. Dice, las encuestas solo sirven para marcar tendencias. Claro. Para marcarlas. Él quería decir, posiblemente, en plan consciente, quería decir para investigar las tendencias, para comprobar, pero ¿qué dijo? Marcarlas. Para determinarlas. Claro, para marcarlas. Yo hago una encuesta, la publico para que la gente vote en función de la encuesta que yo publico, claro. Entonces, como la gente, ya que estamos en este plan, como la gente en general, el elector en general, lo que quiere es ganar. De todas formas, Lo que quiere es ganar. Es que sí. Quiere ser ganador. De manera que si yo soy del PP habitual, pero si gano al PSOE, al día siguiente puedo decir que he ganado al PSOE, o sea, que he votado al PSOE porque hemos ganado, aquello que sea, ¿quiénes hemos ganado? ¿No? Pues va así, hay mucha gente que ese tipo, muchísima más de lo que parece, que ese tipo de voto, el voto de la vocación de ganador, funciona. claro, mucho. Y el voto del miedo, es decir, muchísimo. Y aquí yo creo que fundamentalmente vos, yo no digo que el PP lo haya hecho bien, sobre todo la última semana, pero fundamentalmente vos yo creo que se ha equivocado en la estrategia. No se puede decir las cosas que se dicen y hacer las cosas que se hacen. Pongo un ejemplo. El querer quitar banderas de un balcón, porque son banderas LGTBI. El perseguir prácticamente la cultura en el sentido de decir que prácticamente voy a pasar por el cuchillo lo que no me gusta. Mire usted que no estamos en ese tiempo. Si pensamos sensatamente, ¿a quién le importa con quién se acueste cada uno? ¿O con quién quiere hacer su modo de vida? Señores, es que vamos a tener que legislar hasta para eso ya. Mire usted que yo me voy a acostar con quien me dé la gana y voy a vivir con quien me dé la gana. Y eso no tiene por qué entrar en debate político. Vamos, que estamos en el siglo XXI. Pienso. Pero en el fondo, hacer todo ese tipo de pero en el discursos fondo- va a perjudicar. Pero es bueno que lo hayan hecho, porque ya se sabe Claro, eso va a lo que perjudicar. son, es que son lo cosas... que representan, lo que quieren, que son se quiten cuestiones- la careta de una El vez mismo pecado y que es se el de- quede es con el- la gente es el de que Podemos, tenga que en suma. votarle. Es el Claro, si es el mismo, efectivamente. Eso, son Llevar cuestiones, mire usted. un feminismo... O llevar un feminismo ya radical de una manera, chico, que son cosas mucho más normales. Es una pequeña precisión acerca de las banderas. Yo creo que en Vox, con respecto a las banderas, a la bandera del movimiento LGTBIQ+,
que dicho sea de paso es una bandera que el movimiento LGTBIQ+, digamos, entre comillas y sin comillas, robó al movimiento pacifista, sobre todo italiano, porque era así en aquel momento. O sea, la bandera arcoíris originalmente la adoptaron los pacifistas italianos, ¿no?, los arcobalenisti, y después, como se juntaban en las manifestaciones contra la guerra, etcétera, etcétera, pues terminaron asociando. Bueno, aparte de eso. Esa bandera, por ejemplo, no es una bandera oficial, es una bandera privada y no puede ondear en un asta oficial en un edificio público. En un asta oficial en un edificio público. Yo he tenido en alguna ocasión que explicar esto. ¿Por qué? Porque está la ley de banderas. Tú coges la bandera que está mal puesta en un asta oficial de un edificio público, la arrías. Arriar, sí. Arriar. Sí. Y te la pones en el balcón, en lugar de, bueno, digamos, agarrada entre los dos extremos del balcón, y desde un punto de vista legal no hay ningún problema. Es tan sencillo como eso. Está colgando en un asta, la pones en un balcón. Desde un punto de vista legal, no hay problema. No hay problema. Lo que pasa es que la gente de Vox se confunden lo que se puede hacer según la ley y lo que se puede o dejar de hacer, pues por el sentido común de decir vamos a colgar una bandera en una solidaridad con el movimiento LGTBIQ+, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que para ser muy rigurosos con la cuestión de la aplicación de las leyes hay que saberse las leyes. Y si no te las sabes de memoria, pues las tienes delante o buscas un asesor que te digan ¿qué se puede hacer con esta bandera? Se puede hacer esto, lo otro, de más allá. Y ya está. Entonces, claro, se entra en el escándalo. Después, bueno, también se suspende, que ya habría que ver los matices y tal, se suspende la representación teatral de una novela, Orlando, la novela que yo leí en segundo de BUP, dicho sea de paso, que por lo demás yo no creo que haya mucha gente que la haya leído. Esto es una traducción de Jorge Luis Borges, dicho sea de paso, que a lo mejor leo algo después. Es una obra extremadamente compleja en la cual no aparece ningún tipo de cuestión vinculada con los transexuales, nada por el estilo. Hay un cambio de sexo, pero no por cuestiones transexuales. Y eso es una salvajada. Es decir, coger a Virginia Woolf y decirle a una compañía de teatro que no puede representar a Orlando, es que suena como no sé a qué suena, sencillamente. Siglo pasado. No, siglo pasado o hace 2 siglos. A mí me parece un poco extraño. Que es Virginia Woolf, que es una de las máximas escritoras de la época contemporánea en lengua inglesa. La lengua bárbara que decía hace un tiempo. Es una de las máximas escritoras, uno de los miembros del Circo de Bloomsbury, una escritora extraordinaria. Orlando, de una complejidad textual tremenda, una habitación propia, Alfaro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que andar con esas tonterías a esas alturas es realmente escandaloso. Más simple todavía. Yo es que creo que la censura terminó con el régimen antiguo. Yo es que creo que la censura no cabe ahora mismo. Es decir, no somos ya suficientemente mayorcitos para elegir. Voy, la veo, no la veo. Lo mismo con concierto. Voy, asisto, no asisto. Pero, chicos, la coartada que emplean es desideologizar la política. No, si está hablando de la cultura, que no está hablando ni siquiera de la política, es algo. Te dicen, sí. ¿Y cómo vas a quitar, cómo la política le vas a quitar ideología? Si es desideologizar la política y censurar la cultura, y después ¿qué viene? Claro, ya no sé qué es. Completamente. Es algo, no, en fin. Pero vuelvo a repetir que es bueno que todo esto salga que sí. Ahora, para que la gente sepa en qué terreno se maneja cada uno. Julián se acordará que yo hace ya tiempo cuando decía, es bueno que se produzcan pactos porque se va a ver cómo funciona cada uno y eso va a traer como consecuencia lo que pensamos de cada uno cuando está en el poder. O cuando menos negociaciones. Es decir, y yo creo que eso es bueno. Es decir, igual se va a pasar que los populistas lleguen en un momento al poder para que nos demos cuenta que realmente, aunque eso nos cueste es que se tiran 4 años. Claro, 4 años de ruina. No. Hay que darse cuenta. Hombre. No. No, hombre, y luego también pasa una cosa. Cuando Podemos ha tocado Cuando poder, llega, nos hemos dado cuenta de lo que son. Perón. Llegó al poder Perón y ya los tienen los peronistas. De ninguna de las maneras. El populismo hay que pararlo. Así de sí, lo que pasa es que luego pasa otra cosa. Si nos ponemos a ser críticos en todo, claro, si somos críticos en todo, el porcentaje de votos que tienen todos los partidos es respetable para todos igual. Y no vale un voto de un signo político más que el del signo político otro. Y cuando la gente vota a una fuerza política determinada, sea la que sea, ese voto hay que respetarlo y sabe a lo que vota. Hombre, se supone. Y creo, y pienso, que la gente que vota a una fuerza determinada sabe a lo que vota y sabe lo que quiere y quiere que lo representen. Y eso es respetable. Por eso quiero decir que muchas veces también hay comentarios que hay que tener también
cierto cuidado, porque se puede ofender a la gente que vota, que vale lo mismo que el mío. Me está reproduciendo al líder de Vox de Castilla-La Mancha, a David Moreno, creo que es, David Moreno, cuando habló, usted es presidente por un puñado de votos. Yo, no, señor, no. Yo soy presidente por 400 y pico mil votos. Claro. Y todos valen lo mismo, Claro. exactamente lo mismo que... Es que eso es verdad. Esta es. Vamos a pasar por último a hacer, si los perros nos dejan, a hacer lectura. Madre mía, la que se traen. Hacer lectura de los datos de las elecciones generales del domingo en el plano autonómico de Castilla-La Mancha. Porque también les cuento que ha habido un resultado muy distinto del que se produjo hace cuatro años, donde el PSOE en 2019, en noviembre de 2019, ganó las elecciones consiguiendo 9 diputados. Ha perdido 1. Pero es que el Partido Popular, que obtuvo en Castilla-La Mancha 7 diputados, en Castilla-La Mancha hace 4 años ha sumado 3 más. Pero si nos vamos al Senado ya es la repanocha, porque de 20 senadores que se atribuyen por población a la región de Castilla-La Mancha, el Partido Popular ha obtenido 15. Luego veremos los que tocan por designación autonómica. No más que decir que en el planteamiento de las elecciones municipales, en algún momento alguien pensaba en Paje o en Núñez a la hora de votar el domingo, porque hay una cosa clara, o dos apuntes que me vais a permitir. Me acuerdo, o si os acordáis vosotros, en la sesión de investidura del nuevo Parlamento de Castilla-La Mancha hace escasas semanas, y la sesión de investidura del propio Emiliano García Paje se dirigía a los escaños de la oposición, de Vox y del PP, advirtiéndoles que estaban cazando demasiado pronto la piel del oso. Mejor dicho, vendiendo demasiado pronto la piel del oso. Y les recuerdo, miren qué oso vendieron ustedes que está aquí hablándoles. Y por otro lado, me hizo cierta gracia este pasado lunes ver al líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, casi arrogándose él el triunfo del Partido Popular en la región. ¿Qué decir? Bueno, yo creo que aquí lo mismo que en Valdepeñas, es decir, yo creo que ha habido aquí una corriente importante de querer echar a Pedro Sánchez en este sentido. Y votar a Feijóo. Y votar a Feijóo. Si votan en clave regional de una manera, en clave municipal de otra manera y en clave nacional de otra manera. Y vuelvo a reiterar lo que he dicho antes, muchos del PSOE de esta región no han querido a Pedro Sánchez. Y de hecho, no vamos a descubrir nada si Emiliano García Paje decimos que con Pedro Sánchez no se han llevado excesivamente bien. Y de hecho, bueno, pues aquí vino a un mitin y, además, creo que ha ganado, casi de... El PP ha ganado en todas las provincias y en todas las capitales de provincia. Todas las capitales de provincia. Le ha sacado 50.000 votos a nivel regional, no son pocos, que eso no son pocos. Y eso, bueno, pues viene en gran medida, pues... Bueno, supongo que Paje también tomará cuenta de todo eso. Claro. No es lo mismo Pedro, como decíais antes, yo no soy Pedro Sánchez, pues lo mismo estará diciendo Paje. Evidentemente. Lo que pasa es que también hay que recordar que Emiliano, el PSOE, en las últimas regionales también ganó por un puñado de votos, por muy poquitos votos. Es decir, que eso se va cada vez estrechando más. Y si en Castilla-La Mancha se llega al bipartidismo, que yo creo que va a pasar casi como en toda España, van a quedar algunos restos, va a ser al final disputas como eran antes, o un partido u otro, con alternancia, y es lógico que así ocurra. Evidentemente van a quedar partidos, pero que van a ser menos representativos, yo estoy plenamente convencido. Puede ser. Ten en cuenta que son círculos concéntricos, es decir, las elecciones generales obviamente influyen en las autonómicas y en las municipales, pero ya al revés no. Al revés no, porque claro, tú en las generales votas desde tu colegio electoral y no votas a tu alcalde, votas al candidato a las generales. En las autonómicas lo mismo, al revés no funciona. Pero en todo caso, en las municipales se vota en clave estatal, claro, y en las autonómicas, pues depende, ahí ya depende de cómo se vincule el gobierno autonómico con el gobierno estatal, el gobierno central. Si son dos gobiernos del mismo partido, del mismo color, ahí hay una asociación fácil, evidente, inmediata y natural, y pues lo más fácil es que se vote de manera conservadora no en el sentido ideológico, sino en el sentido de mantener las cosas como están. Y entonces pues esto es lo que ha pasado. Y se refleja claramente
los resultados en las generales, tanto en las autonómicas como en las municipales. No obstante, si fijamos, históricamente en España, cuando había un vuelco municipal, generalmente había un vuelco nacional. Sí. Y son las primeras elecciones que se producen, generalmente, cuando Sí. por nacional. Generalmente así se produce. O por lo menos la tendencia, como dice Tezano, la tendencia te va indicando de que si a nivel... Marcándola ya con alguna encuesta, claro. Si te va subiendo a nivel municipal, evidentemente se produce un cambio. De mayor o menor intensidad, pero cambio a la vista sí que está... Lo que está claro es que la gente sí sabe lo que vota. Claro que sabe. ¿Quién no conoce aquí en Valdepeñas Claro que sabe. a gente que ha votado a Jesús Martín en las municipales y ha votado al PP en las generales? Si la prueba lo tenemos el volumen de votos. Si hacéis el cálculo, Claro. son prácticamente 3.000 votos. Claro. Que a nivel local hace escasamente 2 meses fueron para la izquierda, tanto el Partido Socialista como Unidas por Valdepeñas, y ahora se han ido al Partido Popular o a Claro. Vox. La gente sí sabe lo Y que a Vox vota. también, ¿eh? Y a Vox. Y a Vox también. La gente sí sabe lo que vota. Claro Está que sabe lo que vota. Bueno, O sabe lo que quiere vota, votar. o sabe lo que quiere votar. sabe lo que quiere Bueno, votar. Ya también, está. también. Sabe lo que vota o lo que quiere votar. Y ya está, porque esto es si estamos en una democracia, no podemos andar diciendo, como dicen algunos, algunos que van diciendo eso por ahí. Hay que enseñarle a votar a la gente, porque la gente no termina de votar. La bien. pedagogía. La pedagogía, sí, la pedagogía política. Título de un libro de Lorenzo Luzuriaga, por cierto, una de las mayores catástrofes intelectuales del siglo XX en Pues, España. Pero Ángel, ¿sabes qué es? Mira tú dónde lo vas a decir. Ya lo sé, por eso lo digo. Eso es muy Que tendencioso. no era valdepeñero, nació aquí y se marchó con 3 o 4 años, o sea que no. ¿Sabes que hay muchos Más valdepeñero que Lorenzo Luzuriaga. muchos partidos políticos que, claro, cuando los resultados pongan en la calle. no son satisfactorios, son cuando dicen es que la gente no sabe votar? No, la gente sí sabe lo que quiere y sí sabe lo que decide, evidentemente. Lo que pasa que, bueno, pues afortunada o desgraciadamente, las expectativas de no todos los partidos siempre se cumplen, porque al final, como muchas veces nos manejamos por encuestas o por, pues es donde se llevan realmente los fracasos. Lo que vale al final, los votos. Y ojo, algo que creo que se nos ha escapado, bueno, sí lo comentamos al principio. Dependiendo de la lectura de los votos que vienen del extranjero, pueden variar hasta 9 diputados, Hasta 9 diputados. No es eso lo que he oído yo, Hasta 9 diputados. Hasta 9. Hasta 9. Bastante el papel de Junts. para Efectivamente, Cataluña. puede ser de que cambiar. pase de abstención a tener que votar afirmativamente. Es decir, que dependiendo cómo dé ese voto de los extranjeros, puede cambiar todavía el panorama un poquito más, se puede complicar todavía más. Y eso en el discurso ideológico y político, a nivel, digamos, a nivel de imagen, puede ser tremendo, Ver a Junts per Cataluña votando a favor de Front Consting, eso va a ser muy complicado. Claro, y tienen elecciones relativamente pronto porque el gobierno catalán tampoco se sostiene mucho. Claro, claro. Y el País Vasco el año que viene. Igual es decir, que es que el tema... Igual en Cataluña y en el País Vasco votan las generales y las autonómicas a la vez. El tema es muy complicado para la formación del gobierno. Yo estoy con Ángel al principio. Yo creo que en diciembre volvemos a votar. Y yo también estoy en ello. Creo. Hombre, yo espero, vuelvo a repetir, que el PSOE no traspase esa línea de ceder ante el partido de este señor. Que no es el PSOE, que es Pedro Sánchez. Claro. Me da igual. Pedro eso Sánchez me da igual. y Yolanda Díaz, cuya mano derecha, Jaume Sens, es amigo intimísimo de Carles Puigdemont y está ahora mismo en Waterloo. A ver si es posible que se relajen también las líneas y sean en alguna medida asumibles. Os voy a proponer, antes de cerrar el programa, una reflexión que en el día de hoy me comentaba una persona cercana, un amigo, en el sentido, es una persona que profesionalmente se dedica a la asesoría de empresas, pero no a nivel local, sino a nivel global. Y decía que ya habían recibido comunicación de varias empresas, grupos de inversores en concreto, que advertían de que estaban barajando la posibilidad o la opción de trasladar su domicilio fiscal a emplazamientos bastante más favorables, donde haya una seguridad jurídica garantizada. Aquí hay una doble alternativa, según yo lo veo. ¿Está justificado hoy proclamar la inseguridad jurídica en España, visto lo que ha pasado en las elecciones, para sabotear de alguna manera la marcha de la economía y de la actividad productiva? O si por el contrario, estas empresas que comunican esto lo que están es aprovechando y encontrando la excusa perfecta para encontrar un domicilio fiscal más favorable, aunque el negocio lo hagan aquí. Esto es lo que se llama votar con los pies. Se llama votar con los pies. Cada uno se... Y esto siempre cuando se habla de la cuestión del dumping fiscal y todo esto, yo soy favorable al dumping fiscal, soy favorable a todos los dumpings que hagan falta. Hay muchas empresas ya que están diciendo, por ejemplo en Galicia hay empresas que están diciendo que se van a pasar a Portugal.
directamente. Te vas a Oporto o te vas a Vilanova da Gaia, a 40 kilómetros de Vigo, y ya está, y lo tienes más fácil. Y con toda la lógica del mundo, votan con los pies. Lo que no puede ser, lo que no se puede pretender es que salga Ione Belarra, que ya vemos ahora en lo que está, salga Ione Belarra, el cerdo capitalista, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si no sé qué más, y los cerdos capitalistas, con todas las comillas, le sigan bailando el agua. Es que no puede ser. Igual que no puedes pasarte una legislatura insultando al partido de enfrente y después cuando hace falta te vas a abstener. Anda, abstente. O me abstengo yo y a ver cómo hacemos, tal y cual. Si te llevas mal, te llevas mal. Y si una ministra pone por todo el carril, todo el odio hacia el empresario, hacia el creador de trabajo, hacia la gente que gana dinero, pues porque claro, ¿para qué montas una empresa? ¿Para perder dinero? ¿Para qué montas una empresa? ¿Por amor al arte? Pero no pierdes una posible opción, aunque sea en un porcentaje mínimo, de que haya también oportunismo empresarial. No, bueno, pero es que vamos a ver, la empresarialidad implica oportunismo. Admitiéndote, por supuesto, el que, bueno, quien se juega los dineros y quien se juega su futuro es... Y el que crea puestos de trabajo. Y exactamente. Porque, vamos a ver, la empresarialidad, que es un concepto económico, que, vamos, yo recomiendo en este sentido los libros de Jesús Huerta de Soto, por ejemplo. La empresarialidad implica oportunismo. Estar atentos a la oportunidad, claro que sí. El oportunismo siempre es entendido en un sentido peyorativo. Un representante empresarial de muchos años aquí en Valdepeñas, que ya no, pero está en la reserva, digamos, distinguía entre empresario y negociante. Bueno, a lo mejor es la segunda figura. No, pasa una cosa, y muchas veces la obviamos. No se puede estar de la manera que estamos. Es decir, Ángel tenía razón. Había un acoso y derribo contra el mundo empresarial tremendo, tremendo. Lo que pasa es que parece que se vende como diciendo vamos a hacer con esto de derribo un favor al resto de la sociedad. El impuesto a los ricos. Efectivamente, y no se analiza la repercusión que Luego eso tiene. ¿En qué se ha traducido el impuesto a los ricos? En Que el impuesto es para todo el mundo. Claro, pues por eso. Pero ideológicamente... El aumentar el SMI, ¿en qué se ha traducido? Mira, ideológicamente, ¿sabes en qué se representa? Esta mañana, Yolanda Díaz, en La Sexta. Hay que ver, había gente que pensaba que Feijóo iba a gobernar la vida de la gente. Represento a la gente trabajadora de este país. Y el resto de los partidos políticos no representan a la gente trabajadora. Esa mujer, ese partido, tiene 31 escaños. Lo que pasa es que parece que es casi la... Y parece que es la dueña del PSOE o de toda la parte izquierdosa. Es que es la verdad. Es la verdad. Y claro, aquí llevo algunas veces que dices, yo me hago aquí unas cuestiones, unas iba a decir una barbaridad, iba a decir una barbaridad, ¿no? Tremenda. Ya lo he entendido perfectamente. Tremendamente con el tema. Vamos a ver. Yo sé a quién represento, y le pregunta el Ferreras, ¿a quién representa usted? Represento a la gente trabajadora de este país. No, nosotros no, por lo visto. O sea, los que no le han votado... En España hay 20 millones de trabajadores. Si ha sacado 3 millones de votos, 17 millones no lo representa porque no lo han votado. Claro, 11 millones, imagínate 11 la barbaridad. Han votado a PP y a Vox. Pero vuelvo a lo de antes. En Europa hay libertad de transeúntes y de empresas. Y eso todavía hay mucha gente que no lo entiende, ni muchos políticos. Y si yo tengo mañana, como empresario, facilidad fiscal en Luxemburgo, me voy. Porque solamente lo que traslado es la residencia fiscal. Y desde Luxemburgo la vas a tener, ¿eh? Y de Suiza. Y en Suiza. Y en Portugal. Y en Portugal. Y en Irlanda. Claro. Y en Andorra. Y en Andorra. Y en Andorra. Es decir, es que todavía mucha gente no se ha dado cuenta de eso. Y en Madrid. Mucha gente no se ha dado cuenta. Y sigo teniendo todo el trabajo aquí. Y la prueba la tenemos, y voy a poner un ejemplo muy práctico. Google. Todas estas empresas, ¿dónde tienen la residencia? Donde pagan menos. Y en el resto pagan lo que pagan. Bueno, eso está bien. Estamos planteando un asunto moral. O sea, la pasta te la ganas donde está físicamente. Pero los impuestos los pagas donde mejor te interesa. Pero claro. ¿Se está haciendo algo ilegal? No. Si eso está recogido en la ley. Otra cosa es que esté bonito. Entonces, no, éticamente puede ser criticable. Vamos a ver, si eso está legalmente recogido, se puede hacer. Vamos a ver, sí que es lo primero que tienen que hacer los políticos. Si eso lo quieren evitar, es una armonía fiscal en toda Europa. Pero como no van a tener valor a tener una armonía fiscal en toda Europa, eso no va a ocurrir. Porque si eso lo hacen en Europa, cambiaría. Como te pongan impuestos finlandeses... Es que yo tampoco las quiero. Si me dan servicios finlandeses... Eso es una entelequia y una utopía. Entonces tampoco me pondrán impuestos. Luego la armonización... Bueno, luego entonces no podamos pedir lo otro. Si no podemos pedir lo otro. Desaparece el dumping. Y yo estoy a favor del dumping.
Bien, Así de entonces, claro. entonces Así otra de cuestión. claro. Yo os bajo los impuestos, me voy con vosotros. Pues yo te los bajo más aún, pues me voy con vosotros. Pues yo te los bajo aún más, pues me voy con vosotros. Y Pero ya está. Ángel, eso también puede ocurrir si seguimos en esa tendencia hasta dentro de España, porque cada comunidad Claro, autónoma pues, su franja y luego se critica enormemente. Es que usted me está haciendo dumping. Los de una comunidad a otra, Hazlo los de un tú. partido a otro, hazlo tú. Hazlo tú, y ya está. Aquí nuestro presidente, Emiliano García Paje, se queja de que en Madrid lo tienen más bajo. Bájalo tú. Hazlo tú, ya está. Y no se te van ¿Es verdad o no es empresas. verdad? Eso es lo que No se ocurre. van empresas, el Es decir, empresario lo que puede pasa es que contratar luego más y ya depende cómo se venda eso y depende cómo se baraje eso. Y luego hay otra engañifa grande que dicen, hemos bajado el IRPF y tal. Pero si el que gana menos de 30.000 euros cuando haga la declaración de la renta se lo van a devolver, no han bajado nada. Han bajado en el momento de cobrarlo directamente, pero luego lo va a volver a recuperar. Pero después Es decir, que es- después te dan 20.000 euros de herencia universal y ya está. Eso, a tu niño. eso iba a ya decir está. como el que va al médico, que el de los 20, no ni bueno ni malo, es mentira. Es decir, ¿de dónde? Pero si cuando pase este año y venga Europa diciendo, oye, que lo que hemos prestado hay que pagarlo. Y no solamente eso, la deuda pública española tiene 1,5 billones, que eso es casi inasumible ya. Si eso no se corta, cuando empecemos a pagar ya no es para los bisnietos, es para los tataranietos la herencia que le estamos dejando. O sea, es decir, que eso se cortará. Quiero decir, porque nos lo va a pedir la propia Unión Europea. Compañeros, nos pasamos de minutos y yo ya le voy a casi a pedir, a menos que José Vicente tenga algún apunte más, No, a mí estaba encantado escuchándolos a los dos. pues le voy a pedir al profesor Rivas que por primera vez debute en la terraza de verano de opinión de Televaldepeñas y nos haga su epílogo. Antes de regresar a Santiago de Compostela. Sí, bueno, aún queda un tiempo, aún quedan unos días. Lo que sí voy a hacer antes es recomendar a la gente en general y a periodistas y políticos y opinólogos, etcétera, etcétera, en particular, que se lean el artículo 99 de la Constitución con respecto a la cuestión de la investidura, que estoy oyendo unas cosas rarísimas en la tele y todas estas cosas rarísimas. Y voy a leer el final, ya lo leí en una ocasión, en una tertulia, no aquí, pero en una tertulia en el estudio, el final de Calígula de Albert Camus. Recomiendo vehementemente a quien pueda verla en YouTube la representación que se emitió en 1971, creo recordar, en Estudio 1, una cosa José María extraordinaria Rodero. con José María Rodero. Y ya. Leo las acotaciones finales y lo que dice Calígula acerca de sí mismo. Dice: se oyen ruidos de armas y cuchicheos fuera. Se levanta, coge un asiento abajo y se acerca al espejo resollando. Se observa. Finge un salto hacia adelante y ante el movimiento simétrico de su doble en el espejo, lanza con violencia el asiento mientras grita: ¡a la historia, Calígula! ¡A la historia! Se rompe el espejo. En el mismo instante entran por todas las puertas los conjurados con armas. Calígula les sale al paso con risa incontenible. El viejo patricio le hiere por la espalda. Quereas en pleno rostro. La risa de Calígula se transforma en hipo. Todos le hieren. Agonizante, entre el estertor y la risa, Calígula grita: todavía estoy vivo. Telón. ¿Quién es Calígula? Hoy. José María Rodero. ¿No lo he dicho antes? Igor. Ahí lo deja. Aigo. Lo que acaba, la mención se refiere a su artículo en Valdepeñas Digital. Les recomiendo, está en la parte superior de portada, les recomiendo que le echen un vistazo porque no deja de tener su interés y su gracia en relación con No una... deja de interés, no, tiene mucho interés. Evidentemente, en relación con su lectura particular de las elecciones generales del pasado domingo. Y lo mismo que ahora lanza la metáfora de Calígula, pues en esa ocasión es el jovencito Frankenstein. Quien haya visto la película, pues, y quien no también. Le recomiendo encarecidamente el artículo. Fernando Prieto, muchas gracias por anochecer con nosotros aquí en la terraza del restaurante de Europa. José Vicente García, un placer como siempre. Ángel Rivas, ¿ya no te veríamos hasta septiembre? No, ya no. Que no te vemos. Con toda Por seguridad. cierto, que esto está grabando el día 25 de julio, Fiesta Nacional de Galicia, y pues, fiesta del santo patrón de todas las Españas, amigo del Señor, apóstol Santiago. Sí, y dicho de paso, para los católicos, hoy es día de precepto, aunque no sea festivo. Ah, menos mal que me lo acabas de decir. Bueno, hay varias, además de Galicia, hay alguna comunidad autónoma más. Más sí.
Sí, el otro día lo repasaron. España. Vamos, Antes España. era, entre el patrón, es el patrón. Para los católicos practicantes y observantes es el santo patrón de todas las Españas. Sí, bueno, que es que El se amigo del está, Señor. se está tan a gustito que seguimos hablando. Le despedimos hasta la próxima cita con una tertulia de la terraza de verano de Televaldepeñas, que será dentro de 15 días en la antigua bodega Los Llanos. Quienes quieran presenciar físicamente la grabación e inclusive participar, al final pues sería 2 días antes, dentro de 2 martes. Así que les emplazamos en cualquier caso bien a vernos en la pequeña pantalla, bien vernos a través de redes sociales o bien en directo allí en la antigua bodega Los Llanos. Hasta entonces, un fuerte abrazo.